Gracias. Consejero Espadas, por favor. Gracias. Yo me quedé un poco atorado reflexionando sobre la pregunta de si nos sentimos intimidados. Hombre, yo puedo llegar a algunas conclusiones en relación a mis colegas, pero honestamente no podría yo hablar con ellos. Yo creo que intimidado, difícilmente a estas alturas de la vida y de la política alguien acá pudiera encontrarse en esa condición, pero otra vez, yo solo puedo hablar por mí mismo. Y yo no me siento intimidado de ninguna manera. Si bien a mí no me tocaron principalmente los tiempos en que militar en la oposición podía costar la vida, afortunadamente para cuando yo empecé a militar ya podía yo hacerlo dentro de la ley y la represión en donde yo militaba no terminaba en la tumba. Lo cierto es que, como otras personas en esta mesa, pues comimos nuestra dosis de represión de otro tipo, y a estas alturas es muy difícil que amenazas laborales, de ejercicio ilegal del derecho penal o cosas por el estilo, se puedan traducir en intimidación y en dar marcha atrás en posiciones políticas. Lo que sí es que me siento, y otra vez solo puedo hablar por mí, pero creo que no soy el único, me siento muy preocupado por lo que está ocurriendo y cada de vez en cuando realmente indignado. El Instituto Nacional Electoral está realizando un proceso de revocación de mandato que fue activa y reiteradamente saboteado por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Hacienda. Se nos estranguló financieramente con la intención de evitar que se pudieran instalar la totalidad de las casillas para después facturar como una culpa del instituto esa reducción de casillas, dado que los malvados consejeros decidieron no renunciar a sus salarios, renuncia que en el breve plazo de 360 años hubiera podido producir el dinero suficiente para la instalación de las 162,000 casillas. Es verdad que la mentira no es algo ajeno a la política, pero me parece que no solo su reiteración, que podría ser algo puramente discursivo, sino la elaboración y la construcción de toda una actitud política sobre la base de estas falsedades es uno de los peores golpes que la evolución democrática de este país ha sufrido desde que el largo y contradictorio camino de la última oleada de democratización, quizá la única oleada de democratización que ha tenido este país y que inició en 1977, ha sufrido. Me preocupa mucho la relación del poder y de la ciudadanía con la legalidad. Muchos nos formamos en un México en que la legalidad era una gran ausencia y en donde la sobrevivencia no solo política, sino personal de las personas dependía de su capacidad de navegar en distintas ilegalidades. El avance en la construcción de un Estado pleno de derecho ha sido todavía más difícil y a ratos esquivo que el de la construcción de la democracia electoral. Y en ese sentido me preocupa mucho un discurso en el que se retoma la vieja idea de que la ruptura de la ley, la ruptura de la legalidad, puede ser una expresión del soberano derecho a la sublevación de la ciudadanía. Esto es algo que puede ser reclamado por sociedades que son víctimas de regímenes autoritarios que han establecido leyes insoportables. Pensemos, por ejemplo, en el delito de ultraje a la autoridad, por mencionar solo uno,
y que esto pueda llegar a producir condiciones insufribles que lleven a grupos, comunidades o pueblos a salir de la legalidad y romper francamente con el orden del Estado. No nos encontramos en un escenario de esta naturaleza. Cuando la legalidad se rompe desde el poder, no estamos hablando del derecho popular a la sublevación, que rara vez es vigente. Estamos hablando de un abuso de las capacidades institucionales para hacer que éstas entren a espacios a donde no deben entrar y que el poder de uno u otro grupo se apropie de cosas que no se debía de apropiar. Me parece, y esto es un factor que hay que tener en cuenta cuando vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las quejas presentadas al instituto. Una base fundamental para el establecimiento de las leyes en el marco de la política es que se puede esperar un mínimo de autocontención del poder para no pasar por encima de la ley. Pero cuando para una corriente política violar la ley se vuelve un emblema de su compromiso con la causa, como sociedad estamos en aprietos. Cuando se argumenta que el INE, y esas son cosas que se han repetido, que el INE ha participado en fraudes electorales, que participó en el fraude electoral de 2006. A ver, sin entrar a discutir el fondo del asunto sobre el 2006, pretender que esta institución y quienes estamos acá sentados tomando las decisiones tuvimos alguna participación en lo que hubiera ocurrido en 2006, ya no solo es forzar el discurso, es forzar la realidad. Son cosas que evidentemente no ocurrieron. Luego está un río de calumnias contra las consejeras y consejeros electorales. Se nos ha dicho de todo. No somos demócratas, somos partícipes del fraude, cobramos de la oligarquía y otra serie de cosas que en ningún caso se han intentado siquiera sustentar, no digo con evidencias judiciales, siquiera con indicios humanos que pudieran hacer presumir que algo de esto es cierto. Y que esto se repita ya es preocupante, pero que haya un coro de políticos de distinto nivel que lo repiten incesantemente es todavía más preocupante. Me parece que el INE ha actuado como lo tenía que hacer. Hemos aceptado las condiciones que desde el poder se han impuesto, pese al sabotaje del que somos objeto todos los días. Vamos a proporcionarle a la ciudadanía un proceso de elección íntegro, un proceso de elección en donde los votos se van a contar y se van a contar bien, y un proceso de elección en donde cada ciudadana tendrá una boleta esperándola en su casilla. ¿Que algunas de esas casillas van a quedar más lejos? Sí. Eso es el resultado directo del sabotaje. Nosotros queríamos poner 162,000 casillas en el mismo número y en las mismas ubicaciones, salvo las que de manera natural tienen que modificarse de elección en elección, que se tuvieron en 2021. Y desde el poder se decidió que eso no fuera así. Desde el poder se decidió estrangular al instituto para que no pudiera instalar el número suficiente de casillas, para que hubiera un 20% de ciudadanos que no tuvieran su casilla suficientemente cerca y para poder después culpar al INE de este deterioro en el derecho de ese 20% de las electoras y electores. Pese a eso, ahí van a estar las casillas. Pese a eso, la ciudadanía va a poder acceder y pese a eso, y esto lo quiero decir con toda claridad, ese instituto no está esperando que el domingo acudan a las urnas 7 millones de personas, como en la consulta
popular no está esperando que acudan los 37 millones de personas que se requieren para que este ejercicio sea vinculante. Este instituto está esperando que el próximo domingo acudan a las urnas los 92.700.000 personas que tienen derecho a hacerlo, y estamos en capacidad de recibir el voto de 92.700.000 personas, contarlo de manera fidedigna y dar resultados muy precisos la misma noche gracias al conteo rápido, y resultados exactos y oficiales en no más de 48 horas después de concluir la jornada electoral, según esperamos. Finalmente hay un punto del que ya no puedo seguirme callando. A ver, Córdoba y Murayama no son el Instituto Nacional Electoral, ni son quienes le den órdenes a quienes votan. En mi caso, nunca lo han pretendido, probablemente porque sea su talante, pero sin duda alguna, ellos o cualquier otro que pretenda a mí decirme cómo tengo que votar, va a recibir exactamente la misma respuesta. Yo voto de acuerdo con la ley y con mi conciencia, y no me importa en lo más mínimo a quién le pueda disgustar, ni lo que voto, ni lo que digo. He tenido muy fuertes diferencias con estos dos consejeros, y sin duda no son los que me dan línea ni formo parte de ningún tipo de bloque con ellos. Eso es una cosa, y que esas diferencias me hagan renunciar a una defensa de la institución como tal, porque representa no a dos personas, sino la lucha de 3 generaciones de mexicanos por librarnos de elecciones con relleno de urnas, con compra de votos o con muertos votantes. Y en ese sentido, tampoco puedo dejar de manifestar mi indignación cuando 2 de entre nosotros son amenazados, no digamos ya judicialmente, sino personalmente. A estos 2 consejeros fueron amenazados, lo digo con toda franqueza, con insinuaciones, pero de manera inequívoca, en sus vidas y en las de sus familias. Y eso no es tolerable en ninguna democracia. No es tolerable cuando estas amenazas recaen sobre mis amigos, tampoco es aceptable cuando recaen sobre mis enemigos, y tampoco es aceptable cuando recaen sobre colegas con los que yo pueda tener más o menos coincidencia. Yo invito a tomar perspectiva, hacer zoom out, que le enseñan a uno ahora en ciertas escuelas para que no crean que uno se comunique en español. Y veamos la perspectiva de lo que estamos viviendo. ¿Qué significa este proceso de revocación de mandato y las tensiones que se están dando en torno a él? ¿Qué significa que el Poder Judicial sea omiso hasta el día de hoy en proscribir el mecanismo de estrangulamiento financiero de los congresos frente a otras instancias del Estado? Sean autoridades electorales, el INE no es la única víctima de estos abusos presupuestales. Los órganos estatales están en condiciones todavía peores de las que nosotros tenemos. Y en definitiva, ¿cuál es el lugar que el poder tiene que tener y dónde tiene que limitarse? El Poder Judicial tiene todavía una respuesta muy importante que dar allá. Recuerdo una vez más que esta práctica de estrangulamiento no se inventó recientemente. Es una práctica que era consuetudinaria durante el viejo régimen y que servía para estrangular principalmente a gobiernos municipales que, contra la dinámica del momento, eran ganados por la oposición. La gran responsabilidad del INE es entregar una consulta íntegra. La gran responsabilidad del Poder Judicial es garantizar la plena legalidad de los procesos electorales, de otros procesos, y proscribir prácticas ilegítimas, ilegales, corruptas, autoritarias y antidemocráticas
como es el estrangulamiento financiero. Cierro diciendo que efectivamente en este momento el INE tiene que ser defendido. Y el INE tiene que ser defendido entendiendo lo que significa, renunciando a este silogismo simplón que se nos quiere vender como sociedad, de que en el INE mandan 2 personas, que esas 2 personas son malos, que en consecuencia el INE es malo y que por tanto debe ser arrasado, y que arrasar al INE es algo que se debe de hacer dentro o fuera de la ley, porque el bien de la patria depende de arrasarlo. No lo acepto, no participaré de ello y se puede contar con que, sin disciplinarme a ningún otro consejero o consejera, mantendré mi posición de defensa de la legalidad en este proceso y en los que siguen. Invito pues a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, a acudir este domingo 10 de abril a depositar su opinión con la misma confianza con la que el 6 de junio depositaron su voto, pero en esta ocasión sabedores además de que en la medida en que los temores de que la concurrencia a las urnas no sea la que algunos desean, una reducción de votos sea facturada como responsabilidad del INE. Este 10 de abril, defender al INE es votar. Muchas gracias. Gracias. Informo que el consejero Ruiz Saldaña me pide que